Hola, buenas noches. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Es noche de jueves, noche de Zona Franca, para hablar nuevamente de conflicto armado, para hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es noticia producto de ese reconocimiento durísimo que hicieron hace apenas unos días militares en retiro, militares que están reconociendo falsos positivos, responsabilidades como el general Henry Torres Escalante, que dijo frente a las víctimas, madres, hijos, hermanos, que reconocía con vergüenza su responsabilidad por omisión en estos casos donde se asesinaron inocentes y fueron presentados como bajas en combate. Ese es el motivo de la pelea, de la discordia entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la Jurisdicción Especial para la Paz. El ex jefe de Estado diciendo que es una institución, que es un mecanismo que está incentivando el reconocimiento de hechos cuando son inocentes. Es el motivo de la tormenta, es el motivo de conversación por el que nuevamente resurge la discusión alrededor de los falsos positivos, de la responsabilidad de los máximos, valga la redundancia, responsables en este capítulo de la guerra. ¿Quiénes tomaron las decisiones? ¿Quiénes tienen aquí que responder? Dice el profesor Uprimi, responder políticamente, jurídicamente o moralmente, que es el cuestionamiento que le están haciendo al expresidente Álvaro Uribe, y por supuesto sale en la discusión quien para la época era el ministro de Defensa, el segundo en la línea de mando, que fue el expresidente Juan Manuel Santos. Vamos a hablar de la JEP, vamos a hablar de las diferencias de ese rifirrafe con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero también de responsabilidades. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Las diferencias del expresidente Álvaro Uribe Vélez las hizo pública a través de su cuenta oficial en X, respondiéndole directamente en un video de aproximadamente 5 minutos a la JEP, haciendo sus descargos sobre la responsabilidad, sobre ese reconocimiento que hizo ante magistrados, ante víctimas de los falsos positivos, quien fuera un comandante del ejército, el general Henry Torres Escalante, que se había declarado inocente e incluso había llorado ante medios de comunicación jurando su inocencia. Muchos de los responsables de falsos positivos fueron a la cárcel y cuando nunca reconocieron el delito, ahora lo reconocen ante el incentivo de la libertad que les ofrece la JEP. El diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos. Para esta discusión, para el análisis de esta, que es la reacción del ex jefe de Estado, hemos invitado a Juan Felipe Amaya, es abogado penalista, fue abogado en algunos casos del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Amaya, bienvenido a Zona Franca, un gusto saludar. María Camila, mil gracias por la invitación. A usted por aceptar este diálogo. Está Karen Arteaga, es directora de Rodemos el Diálogo, que es una organización dedicada a propiciar el diálogo a propósito de este tema, que es el conflicto, conversaciones alrededor de la reconstrucción de la verdad. Karen, bienvenida, un gusto saludarla. Mil gracias, María Camila, por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación de Zona Franca. Está con nosotros vía Zoom el doctor Elmer Montaña, que es penalista, es exfiscal, fue fiscal, también es defensor de derechos humanos y es un hombre reconocido por sus luchas en derechos humanos. Pero quiero comenzar con usted, doctor Juan Felipe, sobre la interpretación que tiene de esta reacción del expresidente, usted que lo conoce, que ha trabajado con él, que lo ha asesorado jurídicamente. Yo creo que es una posición legítima, y que no solamente es una posición del expresidente Uribe, sino que algún sector de la sociedad, en el cual me incluyo, tenemos esa o compartimos esa visión sobre la JEP. Como bien lo dijiste, aquí hay casos de oficiales que, enfrentando a la justicia ordinaria, han negado de forma sistemática cualquier responsabilidad en estos hechos, en estos lamentables hechos de los falsos positivos. Y ahora que están en este esquema de la JEP, donde hay de por medio no solamente la exposición a sanciones mucho menores, sino beneficios para afrontar estos procesos en libertad, pues hay unos cambios de 180 grados donde se comienza a aceptar esas versiones o esas posibles responsabilidades, y no solamente eso, sino que han ido más allá tratando de insinuar
o justificar estos actos que son completamente injustificables, diciendo que existía de cierta manera algún tipo de presión o que estos actos devienen del exceso de presión por resultados, lo cual obviamente pues el expresidente Uribe, conocedor como nadie de sus actuaciones, pues rechaza enfáticamente y por eso considero que es una opinión y una expresión legítima y una crítica legítima a la JEP. Ahora sí saludo en Cali al doctor Elmer Montaña, decía, fue fiscal, es abogado, también penalista, defensor de derechos humanos. Doctor Montaña, bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Cuál es su opinión, su reflexión alrededor de este reclamo, de esta rifirrafe entre el expresidente Uribe y la Jurisdicción Especial para la Paz? Muy buenas tardes, muy buenas noches por la invitación, muy complacido estar con ustedes. Bueno, yo creo que no es la primera vez que observamos por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez una actitud en contra del sistema judicial colombiano, digamos, agresiva, tendiente a delegitimar el sistema, la labor que hace la justicia colombiana, especialmente en lo que tiene que ver con el tema del conflicto armado. Cada vez que el señor Álvaro Uribe se siente afectado por alguna decisión judicial o piensa que lo van a afectar, inmediatamente se va en lanza y ristre contra la justicia colombiana y la delegitima. Lo hizo en su momento ante la Fiscalía General de la Nación, recuerdan ustedes en la época de Montealegre Linet, cuando fue citado a declarar y concurrió a la Fiscalía y se hizo lustrar los zapatos. Él que sabe muy bien de los temas de comunicación, pues entendía el mensaje que le estaba enviando en ese momento a la justicia colombiana y un mensaje que entendimos los colombianos. Es decir, un presidente que se lustraba los zapatos con el llamado que le estaba haciendo en ese momento a la Fiscalía. Después de sus ataques descomedidos, brutales en contra de la Corte Suprema de Justicia, no solamente por los reclamos y los señalamientos que en algún momento se hicieron en contra de Álvaro Uribe, por las compulsas de copias, por las investigaciones que anunciaron que habrían en contra de él, que no decir cuando fue imputado por la Corte Suprema de Justicia. Los ataques del expresidente fueron feroces, al punto que, recuerdan ustedes, que a raíz de esa imputación se habló incluso de que iban a abolir la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional para crear una Corte única en nuestro país. De suerte que esa es una estrategia que le ha funcionado al señor Álvaro Uribe, de legitimar a los jueces cuando quiera que le han hecho algún llamado o lo involucran en las investigaciones que se están llevando a cabo por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que se cometieron en Colombia a raíz del conflicto armado. Para mí no es extraña esa actitud del expresidente. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que la sociedad colombiana, incluyendo los mismos medios de comunicación, casi siempre que ocurren este tipo de salidas en falso del expresidente en contra de la institucionalidad judicial colombiana, es muy poca la reflexión que hacen. Pero me parece tan importante este programa, porque pues la sociedad tiene que fijar una posición frente a eso. No podemos seguir en este juego que parece como el juego del gallo capón, que no tiene fin, en donde la justicia anuncia algún tipo de reclamo contra el expresidente, alguien opina en contra del señor Álvaro Uribe y él inmediatamente sale a delegitimar todo el mundo. Pero lo que es peor, en el caso, por ejemplo, de el profesor Uprimi, los comentarios hechos por el expresidente Álvaro Uribe ciertamente ponen en gravísimo peligro a el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional por los comentarios que hizo en su columna de opinión. Sí, ya vamos a hablar de ese capítulo, que es la segunda parte de este tema de los falsos positivos, y es esas diferencias con el profesor Rodrigo Uprimi como consecuencia de una columna donde pedía también responsabilidades. Karen, sobre el tema del presidente respondiéndole a la JEP, diciendo que incentiva, que hace, estimula a reconocer delitos no cometidos. Bueno, primero que todo, María Camila, gracias por la invitación y saludos pues también a los dos invitados del día de hoy. A mí lo primero que me gustaría mencionar sobre esta temática es que quizás saliendo un poco de la situación en particular,
o cómo este ejemplo de este hecho en concreto nos ayuda a hacer un análisis mucho más macro de lo que está sucediendo en el país. Y menciono esto porque creo que es un ejemplo muy concreto de la transición que está viviendo el país, que no es único en Colombia, sino que si miramos otros casos a nivel internacional, esto ha sucedido, ¿sí? En países que están en el tránsito en medio de la guerra a la construcción de paz. Este tipo de disputas sobre la memoria y sobre la narrativa del pasado ocurren. Entonces eso quiere decir que de alguna forma hemos dado unos pasos, ¿sí? Y unos avances, y que es normal que ocurran estas disputas. Hace 10 años no teníamos a ciencia cierta o no se había verificado lo que había sucedido con las ejecuciones extrajudiciales, y hoy a raíz de todas las investigaciones pues, que han surgido, creo que podemos llegar a un consenso en la sociedad en que esto ocurrió y que es absolutamente reprochable, ¿sí? Hecho que, por ejemplo, el expresidente Uribe hace unos años, digamos, no reconocía. Estamos en el momento en el que todos concordamos en que esto sucedió y que ahora, digamos, estamos viendo la forma de salir un poco de este trámite de quiénes son los responsables. Entonces, eso, digamos, como un primer análisis macro. Y que pues creo que es normal que ocurran, digamos, como estas disputas de frente a la legitimidad de una institución como la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo segundo, y frente a eso, yo creo que es importante tener en cuenta, más allá de las opiniones personales o posiciones ideológicas que podamos tener, los argumentos y la evidencia académica y científica que nos permita de alguna forma verificar esto, ¿sí? O sea, si la Jurisdicción Especial para la Paz realmente está propiciando estos espacios o cuál es el trabajo que está haciendo. Y en ese sentido yo creo que hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Lo primero, la visita y todo el acompañamiento que ha hecho la Corte Penal Internacional en verificar todos los procesos, los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz y cómo se ha hecho todo el procedimiento. Y acá creo que la Corte Penal Internacional pues, ha dado un aval y un espaldarazo a ese proceso que está llevando la JEP durante estos años. En primer lugar, y yo creo que eso nos da un buen indicio de legitimidad de la institución de esta institución del Estado. Y lo segundo tiene que ver con los procesos, digamos, que ya se han adelantado y los avances que vemos en esa materia. Doctor Amaya. No, yo discrepo, digamos, del doctor Montaña en cuanto a que esto se trata de un tema de un ataque o de una agresión a la institucionalidad judicial del país. Yo creo primero que estamos en un país democrático donde todas las instituciones y incluso los órganos del Poder Judicial y de la Administración de Justicia pues están sujetas a crítica y están sujetas también, digamos, a que haya sobre ellas un escrutinio. El presidente Uribe ha tenido una posición clara frente a la JEP. Ha hecho una posición de cara al país desde la propia campaña del plebiscito y lo que vino después. Y es legítimo que él, como actor político de este país, tenga dudas sobre la legitimidad de la JEP, la imparcialidad de la JEP y sobre todo lo que está sucediendo en el marco de esos procesos de reconocimiento de verdad. Entonces, yo creo que sobre eso hay que ponerlo en ese contexto y que no la figura del presidente Uribe termine polarizando la discusión en torno a que estos son agresiones contra la Administración de Justicia. Yo no lo veo de esa manera. Por el contrario, y me parece que el debate debe darse, si miramos lo que sucedió en esa época durante su gobierno y durante todo lo que pasó, hubo un importante aporte del gobierno nacional para el fortalecimiento de la institucionalidad judicial que permitió el esclarecimiento de estos hechos. Y el doctor Montaña, que fue fiscal, sabrá precisamente que durante los años de gobierno del expresidente Uribe prácticamente se duplicó la cifra de fiscales adscritos a las unidades de derechos humanos que pudieron adelantar estas investigaciones y que llevaron a que la justicia ordinaria condenara a responsables de estos hechos, responsables muchos de los cuales han quedado en libertad y se van a exponer a sanciones casi que irrisorias por delitos como los falsos positivos. Entonces, yo creo que aquí el tema de que la figura del presidente Uribe termine polarizando el debate y no nos centremos en el fondo de lo que él está diciendo, me parece que es lamentable. Doctor Montaña. Bueno, hombre, una cosa es Álvaro Uribe como actor político y como ciudadano colombiano,
con el legítimo derecho de cuestionar lo que él considere que hay que cuestionar, y otra cosa del señor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República en 2 ocasiones, en momentos en que se cometieron en Colombia crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra pavorosos, y donde hay señalamientos muy claros de la presidencia de la República en relación con la vinculación del presidente con los grupos paramilitares y por supuesto de su relación con toda esta cantidad de cosas aterradoras que ocurrieron en nuestro país. El señor Álvaro Uribe Vélez es indiciado en estos casos. No estamos hablando simplemente del actor político que está haciendo unos cuestionamientos. Ha sido indiciado, ha sido señalado. Pero doctor Montaña, ¿indiciado en qué caso? ¿En qué caso? El expresidente Perdóneme, pero es que el señor Álvaro Uribe tiene compulsa de copias para que se le investigue por su participación en diversos crímenes, en masacres que ocurrieron en Antioquia, en el Urabá antioqueño, la operación que se llevó a cabo en la Comuna 13 de Medellín, que él dice que fue el que dio la orden. Allí se cometieron violaciones gravísimas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Se está haciendo investigaciones. Estamos hablando de más de 270 y pico de investigaciones en las cuales se hacen señalamientos Doctor Montaña. claros. Perdóneme, yo termino. Perdóneme que yo lo dejé hablar. Donde se hacen señalamientos muy claros en contra del señor Álvaro Uribe. Entonces, tiene la condición de indiciado, porque hay señalamientos en contra de él. Ahora, otra cosa es que la justicia colombiana no ha actuado en relación con esas denuncias que hay en contra de él. Ya sabemos lo que ha pasado en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. No se mueve una hoja de papel en contra del señor Álvaro Uribe, o mejor, en esas investigaciones. Ya supimos lo que sucedió con el tema de la imputación de cargos. Eso no tiene que ver pues directamente con el conflicto, pero sí está relacionado con él, por supuesto, con el tema del soborno a testigos. Cuando la Corte Suprema de Justicia se atrevió, o mejor se atrevió, no cumplió con la función de imputarle cargos por esos delitos, pues lo dije anteriormente, la propuesta del uribismo en ese momento fue acabar la Corte Suprema de Justicia. Mire, eso era realmente inaudito, eso es una vergüenza para este país. Doctora, que un indiciado, perdóneme termino, que un imputado haya salido con la bandera de acabar con una corte o con las cortes porque ya estaba de cara ante la justicia colombiana, me parece que es un antecedente muy grave que hay que tomar en consideración. Y finalmente quiero decir lo siguiente. Señor. El tema de la JEP, que ha patrocinado y ha promovido que las personas hagan reconocimientos de hechos que son falsos, eso no corresponde a la verdad. Ya hemos visto el trabajo juicioso que ha venido haciendo la JEP, recogiendo elementos materiales de prueba, evidencias científicas, técnicas. Ha tenido apoyo inclusive de órganos internacionales para hacer todo ese recaudo. Aquí es una verdad de apoyo que existe el tema de los falsos positivos. Esos 6.402 desaparecidos, personas de los falsos positivos, eso no se lo inventó la gente de la oposición al gobierno de Álvaro Uribe, eso es una realidad que es indiscutible. Pero el uribismo ha salido a negar eso, que eso es falso, que no se dieron esos falsos positivos. Sí. Doctor Amaya. No, yo creo que estos debates toca bajarle el tema político, porque estamos hablando de ¿Usted cree que es posible, con la figura del expresidente Uribe, es posible dividir o separar el debate de lo político de lo judicial? Yo creo que ahí está el error, y mire que el doctor Montaña finaliza su intervención hablando del uribismo. Yo estoy defendiendo esto desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva de opinión. Y cuando vamos a hacer opiniones o a plantear un debate, yo creo que lo primero que tenemos que ajustarnos es a la verdad. Dice el doctor Montaña, por ejemplo, que aquí se propuso el tema de la Corte Única tras la imputación por parte de la Corte Suprema de Justicia en el caso, digamos, de soborno a testigo. Y eso no es cierto. Si usted mira los antecedentes, doctor Montaña, y lo invito a que haga el seguimiento del tema, es un tema que viene debatiendo el uribismo desde hace bastante tiempo y es una posición legítima sobre la arquitectura constitucional de ese país. Eso no significa que sea una retaliación ni que sea, digamos, una persecución por X o Y investigación. Entonces, ese tipo de cosas son a las que yo invito. Segundo,
Estamos hablando aquí, usted me está diciendo que hay una situación de que él está siendo indiciado en masacres, en temas. Yo lo invito a que usted me exponga o que me muestre, o como lo hace el presidente Uribe, a que me diga dónde está una orden del expresidente Uribe para cometer un acto ilícito. Es imposible que después de tanto tiempo que ha pasado desde que él abandonó la presidencia de la República, vengan a decir que él en algún momento dio una instrucción para cometer un acto ilícito. Yo entiendo que la figura del expresidente genera amores y odios, pero esa no puede ser la metodología que utilicemos para dar estas discusiones de carácter público. Karen. Sí, yo creo que un poco en línea con lo que estaba mencionando Juan Felipe, es importante tener en cuenta eso. Yo creo que estamos acostumbrados a esa forma de discutir o de debatir, incluso en la cotidianidad de nuestras conversaciones. Y eso creo que vuelve a mostrar lo complicado, lo difícil que es tramitar el conflicto armado en Colombia, ¿sí? La violencia y lo que sucedió. Y acá yo haría un llamado. Bueno, primero me parece importante que de las distintas partes, ¿sí? Las conversaciones se den en el marco de los argumentos frente a las posiciones en particular, frente a los hechos, pero no hacia los ataques personales de una persona a otra. Y esto, digamos, creo que cabe en el tema tanto del expresidente Uribe como con lo que seguramente ahora más adelante vamos a hablar de la columna del académico Rodrigo Uprimi. Y lo segundo, yo creo que hay que diferenciar entre dos campos de batalla de alguna forma que estamos viviendo. Uno que tiene que ver con el campo legal, ¿sí? Y en eso yo creo que por más opiniones que demos alrededor, pues lo más sensato también es cómo nos apegamos a las instituciones judiciales, que son quienes tienen la tarea de resolver y dar una resolución al respecto, y al final de eso seguramente pues tendremos ahí un resultado de eso. Y otro, pues creo que es el campo de batalla de alguna forma de la opinión pública y de la legitimidad o de la responsabilidad moral que tenían algunas de esas figuras por algunos hechos en particular, que sería otro tema, digamos, como de discusión allí, ¿sí? Ya vamos a hablar de ese tema de responsabilidades. Quiero que escuchen ustedes que es el motivo de esta controversia el general Henry Torres Escalante, que es un alto oficial retirado él, que está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el motivo de la discusión, porque ante víctimas, ante magistrados de la JEP, dijo que reconocía con vergüenza el asesinato de civiles, asesinato de inocentes, presentados como resultados de operativos, de resultados de bajas en combate en ese conflicto armado intenso que se vivía en ese momento en Colombia. En honor a esas 303 personas que murieron entre el 2005 y el 2008, por eso es que más que nunca hoy acepto mi responsabilidad como máximo comandante. Después de haber conocido todas las atrocidades que se estaban cometiendo allá, yo tenía el poder de haberlas parado y no lo hice. Por el contrario, facilité, premié y estimulé que se siguieran cometiendo. Pero hay un Henry Torres Escalante de unos años atrás, el que llorando decía que no iba a reconocer verdad, que no iba a reconocer lo que muchos le estaban pidiendo que reconociera. Ese es el motivo de la discordia, doctor Montaña, ese es el motivo de la discusión entre el expresidente y este reconocimiento. Dice él que hay dos posiciones, el que dice que no y el que dice que sí a cambio de beneficios de la JEP. Bueno, yo creo que frente a estas declaraciones que han venido dando los militares en la JEP, muchos de los cuales en los últimos meses han venido contando su participación en estas masacres, en estos falsos positivos, pues lo que pone en evidencia en primer lugar es el trabajo serio, ponderado, científico, vuelvo y repito, jurídico que está realizando la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que esto es el resultado de mostrarle a estas personas que acuden a esta jurisdicción que realmente tienen las pruebas suficientes como para demostrar la participación en estos hechos, porque sabemos muy bien la estructura jurídica de las normas que rigen la JEP le permite que estas personas den esas declaraciones. Yo estoy absolutamente convencido que muchos de ellos, la mayoría, lo hacen por el peso de las tendencias que hay en su prueba. Frente a esto, es el pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe
para tratar de legitimar este tipo de reconocimientos que le hacen mucho bien al país. El país necesita conocer la verdad. Necesitamos pasar definitivamente esta página. Y lo que están haciendo los militares, que por supuesto van a tener unos beneficios que establece la ley, que ayuda muchísimo a resolver este tema de la verdad que tanta falta le hace al país. Ahora bien, el distinguido panelista que nos acompaña dice que el tema de los indicios en contra del presidente Álvaro Uribe se desvirtúan por el hecho de que no ha aparecido todavía una orden escrita del expresidente indicando o ordenándole a sus subalternos que cometieran estos despropósitos. No va a aparecer, por supuesto que no va a aparecer. Eso es apenas lógico. Y esa prueba, que es la que reclaman los juristas y los defensores de Álvaro Uribe, que es la que tiene que salir para poder demostrar su responsabilidad, y yo creo que no es necesaria, porque en materia penal hay una figura que se llama de libertad probatoria, que los hechos se puedan demostrar de diversas formas. Y aquí de diversas formas se ha demostrado la comisión de los delitos, se ha demostrado la participación de la fuerza pública, se ha demostrado la participación no solamente de soldados, de policías, sino también de superiores. Se ha demostrado ahora la participación de generales de la República en la comisión de estos hechos terribles. Entonces la pregunta que siempre surge es ¿quién dio la orden? Pero no solamente eso, sino cómo dio la orden. Es que ahí está el meollo del asunto. Entonces, la orden la dio por escrito, la orden fue una orden verbal que dio el presidente, o hizo eso parte de una política y de unas actitudes del presidente de la República que obviamente le daban claridad a estas personas de que la presidencia estaba de acuerdo con estos hechos. Yo recuerdo, no solamente ahora, sino cuando ocurrían estos hechos espantosos en el país y salían las denuncias públicas, el primero que salía a desmentir estas versiones era el presidente Álvaro Uribe en su momento, a decir que eso no había ocurrido, que estas personas no estaban recogiendo café. Recuerdo el hecho espantoso, porque nos dolió muchísimo. Yo creo que a los colombianos de una familia que traían a un niño o a una niña enferma en el alto de la línea, fueron interceptados por el ejército, asesinan a toda esa familia, tratan de disfrazarlos de militares, y al otro día sale el expresidente Álvaro Uribe a desdibujar todo, a desorientar las investigaciones, en vez de venir a pedir claridad sobre esos hechos. Esa es una manera de patrocinar ese tipo de cosas. Esa es una manera de darle vía libre a ese tipo de situaciones. Sí. Mire, yo le recomiendo al ilustre panelista que lea un texto que ahora está en circulación, que es una obra de Antonio Scurati. Son 3 tomos sobre la vida, mejor, el fascismo a través de la vida de Benito Mussolini. Y lo que cuenta el autor es cómo Benito Mussolini jamás expidió una orden escrita a los fascios de combatimiento para que salieran a cometer las atrocidades que cometían. Todos se reunían con él y los mandos del fascismo trataban de interpretar el sentimiento, la emoción del duce, que muchas veces era simplemente a través de un gesto, a través de un ademán, a través de una frase suelta, y entonces ya entendían. Ya vamos a hablar. Sí, ya vamos a hablar de eso, porque también hay reacción del expresidente Álvaro Uribe diciendo que una cosa es pedir resultados y otra cosa es promover los delitos. Doctor Amaya. No, yo creo que aquí hay que ser muy cuidadosos con las cosas que afirmamos y las cosas que decimos. Primero, yo no estoy hablando aquí que se muestre una orden escrita, porque además eso va, digamos, en contra de la lógica. Pero lo segundo que quiero decir es que esas afirmaciones en el sentido de que el expresidente Uribe trató de burlar o trató de manipular las investigaciones, pues eso no se corresponde a la verdad, y ahí están los hechos, y a los hechos remito al doctor Montaña, ¿sí? Ahí están las alocuciones públicas del presidente Uribe pidiendo que se investigaran cada una de esas circunstancias. Segundo, usted que estuvo en la Fiscalía, doctor Montaña, no me dejará mentir sobre el tema de la famosa directiva que se expidió por parte del Gobierno Nacional a efectos de que este tipo de situaciones fueran investigadas por la propia Fiscalía General de la Nación y no por la Justicia Penal Militar. Y mire lo llamativo de que esa famosa directiva fue objeto de críticas por parte de los militares involucrados en estos hechos, que decían que el gobierno prácticamente había borrado la Justicia Penal Militar de un tajo con esta directiva. Esa directiva permitió que las investigaciones se adelantaran y que la justicia ordinaria
profiriera sanciones en contra de estos hechos. Entonces, venir a decir acá que estamos desconociendo todo lo que hizo el gobierno nacional para enfrentar este tipo de denuncias, para generar los mecanismos de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para que se presentaran estas quejas, todos estos hechos que están claramente explicados por parte del expresidente Uribe en su visita que tuvo en su lugar de residencia por parte de la Comisión de la Verdad, a la cual invito al doctor Elmer Montaña que la vea sin ese sesgo que tiene frente al expresidente Uribe. Ahí hay una serie de hechos que demuestran que el gobierno nacional, encabezado por el presidente Uribe, no fue omisivo frente a estos temas. Pero aquí hay una gran diferencia, doctora Maya, porque es que el expresidente Uribe primero decía que eso no había ocurrido. Después estamos en el capítulo de decir sí ocurrieron, pero no tengo responsabilidad. Y muchas víctimas están esperando que se sepa y que los máximos responsables digan sí, por omisión o por acción tengo responsabilidad. Y ese es en el capítulo en el que estamos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que el expresidente Uribe ha creído en la fuerza pública y la ha defendido, pero también ha sido implacable cuando se conocen hechos delictivos por parte de la fuerza pública, como lo que pasó en Jamundí, como lo que pasó en Cajamarca, etcétera, etcétera. Quiero decirle algo adicionalmente. Señor. El expresidente Uribe ha sido, digamos, una persona que no ha negado el tema de estas circunstancias. Nunca va a encontrar usted una circunstancia de decir que el tema de los falsos positivos no ocurrió, ni va a encontrar una justificación por parte de él. Por ejemplo, lo que decía el doctor Montaña sobre la famosa frase que tanto eco ha generado de que no estarían recogiendo café. Lo invito, doctor Montaña, para que revise lo que pasó ese día. Esa expresión fue del doctor Mario Iguarán, entonces fiscal general de la Nación, y el doctor Álvaro Uribe Vélez, en una locución que hizo, replicó lo que había dicho el doctor Mario Iguarán como fiscal general de la Nación sobre ese hecho. Y a partir de ahí se ha generado el mito que el expresidente Uribe estaba justificando alguna actividad criminal de esos muchachos que terminaron siendo asesinados. Entonces yo sé que es un tema sensible, yo sé que es un tema que polariza, yo sé que es un tema que se usa también para generar ataques políticos, pero aquí tenemos que ver las cosas con objetividad, sin sesgo. Y el expresidente Uribe tiene todo el derecho legítimo a expresar, como máximo comandante de las Fuerzas Armadas que fue, cuál fue su política frente a estos temas y cuáles fueron las acciones que se realizaron para enfrentar este flagelo de los falsos positivos. Karen. Pero, Sí, perdóneme, yo creo que si usted aquí... me lo permite. Sí, Permítame un segundo, Karen. Doctor Montaña, lo escucho rápidamente. No, es que yo quisiera hacerle una acotación aquí al ilustre panelista sobre lo siguiente. Yo no sé de cuál Álvaro Uribe estamos hablando, estamos hablando del mismo. Porque el que yo conozco, el Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, sí negó los falsos positivos. El expresidente Álvaro Uribe sí negó los exabruptos cometidos por la fuerza pública y de manera sistemática lo hizo. Al punto que cuando salían militares involucrados en estos hechos, el presidente Álvaro Uribe salía y los vinculaba y los trataba de una manera muy especial, inclusive llegándolos a condecorar. Mire lo que pasó, por ejemplo, con el caso del excomandante de la 4ª División en Urabá. Bueno, se me olvida el nombre ahora, que uno de los generales involucrados en esos falsos positivos lo condecoró después de que había sido señalado y denunciado de participar con HH en estas masacres tan espantosas en el Urabá, y no solamente en Urabá, sino también en otros departamentos. Entonces sí ha habido una actitud del expresidente Álvaro Uribe de negar no solamente su participación, sino de negar la existencia de esos falsos positivos. Recuerdo que cuando se cometían y se anunciaban las masacres que se estaban cometiendo en diferentes partes del país, decía que eso era propaganda negra de la guerrilla. Cuando la guerrilla en el Valle del Cauca los paramilitares estaban patrullando con el ejército aquí en el sur de Cali, en Timba, Cauca. En un lado estaba el ejército y en el otro estaba los paramilitares, y eso se denunció públicamente. Salió el comandante de la policía del Valle y salió el presidente de la República a decir que eso era mentira, que eso era un engaño, que era la guerrilla, y después, meses después, ocurrió la terrible masacre en esa zona del país. De manera que aquí estamos hablando de situaciones en las cuales el expresidente sistemáticamente sí ha participado de eso. Y otra cosa
que me parece a mí que está equivocado el Montaña, panelista, es en atribuirle al presidente cosas que él no ha hecho. ¿Cómo así que el aumento de fiscales, que no recuerdo que haya ocurrido en la Fiscalía para investigar los delitos, fue obra del presidente Álvaro Uribe? Eso no es verdad. Me da pena aquí con Karen, con la dama, la otra dama que nos acompaña esta noche aquí. Karen, quisiera escuchar antes de irnos a la pausa. Sí, yo creo que acá, digamos, acá no vamos a llegar a una respuesta de si es culpable o no es culpable, o si va a aceptar o no la responsabilidad. Pero creo que acá lo importante es el mensaje, ¿sí? Más allá, digamos, a estas generaciones y a las próximas generaciones sobre lo ocurrido, ¿sí? Que creo que efectivamente no podemos caer en aceptar que el expresidente Uribe siga negando los hechos ocurridos, ¿sí? O sea, creo que eso es una primera cosa que hay que, digamos, plantear sobre unos hechos concretos y sobre una verdad que ya se ha revelado en diferentes instancias. Y lo segundo es que las víctimas obviamente sí estarían esperando una responsabilidad o el asumir una responsabilidad, así sea por omisión, y del diseño de unas políticas institucionales y políticas públicas hacia el futuro que permitan no repetir la historia de unas estrategias que efectivamente contribuyeron a que se generara una ola de violencia como se ha pues ya digamos que mencionado en las ejecuciones extrajudiciales. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de los falsos positivos. A propósito de esta discusión, esta fue la respuesta del expresidente Uribe ante los señalamientos que él, responsable de los, dicen que él es responsable moralmente de esos falsos positivos. A quienes lo acusan de responsabilidad moral por acción o omisión, esta es la respuesta del ex jefe de Estado. De regreso esta noche de jueves en Zona Franca, hablando del conflicto de la JEP, de los falsos positivos. La que van a ver en pantalla es la columna de opinión que dio origen a la discusión sobre la responsabilidad moral en las ejecuciones extrajudiciales. Es del profesor Rodrigo Primi, la llamó los falsos positivos, la JEP y Uribe. Karen, sobre las responsabilidades, el reclamo del expresidente Uribe, el reclamo de sus abogados es que no hay mención aquí en esa línea de mando a quien fuera el ministro de Defensa de la época, el expresidente Juan Manuel Santos. Bueno, yo antes de mencionar, digamos, el tema de la línea de mando y mencionar, digamos, al expresidente Santos también, lo que me parece clave mencionar en este tema de que se ha suscitado a raíz de la columna del abogado y académico Rodrigo Primi, es que sí es muy grave también este ataque personal que coloca también en riesgo la vida pues de Rodrigo Primi, ¿sí? Y eso, digamos, creo que sí, la sociedad en general, en el momento en el que estamos intentando de transitar de una momento de varias décadas de conflicto armado y violencia hacia un proceso de construcción de paz, pues esto ya no debería ocurrir, ¿sí? Precisamente creo que ese tipo de señalamientos es lo que han permitido que diferentes figuras políticas, líderes sociales, pues los estén asesinando, ¿sí? Entonces eso es lo primero que quisiera decir frente al tema de la columna. Y lo segundo que preguntas, María Camila, frente a la línea de mando, yo creo que pues esa es una de las cosas pues que se puede argumentar también pues de manera legal, y creo que una cosa no exime a la otra, ¿sí? Y que creo que las instituciones pues finalmente determinarán si hay una responsabilidad en términos de la línea de mando allí. Doctora Maya. Bueno, yo claramente discrepo de la columna del profesor Rodrigo Primi. Yo creo que ahí se está tratando de hacer un planteamiento sobre una supuesta responsabilidad por línea de mando. Y si miramos los estándares que hay en materia de derecho penal internacional sobre la aplicación de esta figura, pues es evidente que van a existir una serie de requisitos que no se configurarían en el caso del expresidente Uribe. El profesor Rodrigo Primi da una opinión, obviamente respetable desde mi punto de vista, sobre que la actuación por parte del expresidente Uribe solamente se dio hasta el año 2008 con el retiro de unos oficiales involucrados o denunciados en estos casos. Y eso, en honor a la verdad, no es cierto. Como lo he venido explicando desde los primeros momentos en que se comenzaron a dar estas denuncias, y así muchas personas no lo quieran reconocer, ahí están los hechos, están las actuaciones,
están muchas veces las actuaciones públicas del señor expresidente en esos famosos consejos comunales, donde constantemente recibía las quejas de la comunidad, escuchaba lo que estaba pasando en las regiones y transmitía todas esas quejas, todas esas denuncias a los órganos competentes para que fueran investigados. Segundo, las decisiones que se tomaron respecto de las personas posiblemente involucradas, cómo fueron retirados, cómo se garantizó, digamos, el debido proceso en estas investigaciones tal y como se menciona. Y claro, y en esto le contesto al doctor Montaña, claro que hubo un apoyo del gobierno nacional para el fortalecimiento institucional de la Fiscalía, que permitió no solamente el avance en estos temas de investigaciones de falsos positivos, sino solamente también muchas veces los temas de investigaciones por homicidios en contra de sindicalistas, de periodistas. Muchas cosas, muchos avances en derechos humanos que tristemente no se reconocen desde el sesgo que existe en contra del presidente Uribe. Doctor Umaña, sobre la línea de mando, sobre las responsabilidades aquí, aparte del presidente, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, no nos dijo el compañero cuáles son los elementos que no se cumplen para que se pudiera establecer responsabilidad de Álvaro Uribe por línea de mando. Pero yo le quiero decir lo siguiente, mire, aquí hubo una decisión política por parte del Estado, el momento en que Álvaro Uribe estaba en el poder, de enfrentar la guerrilla, estableciendo una alianza siniestra entre la fuerza pública y los paramilitares. Esa es una verdad indiscutible. Eso no es cierto, doctor Montaña. Perdóneme, yo lo dejé hablar. Permítame, tranquilo. Si usted va a decir que es una verdad indiscutible, dígame cuáles son los hechos. Perdóneme, por favor. ¿Cuáles son los hechos que fundamentan para decir que es una verdad indiscutible? Es que usted le está informando. Perdóneme, porque es que si usted me atropella, el uso de la palabra, pues no hay un debate democrático. Usted está invitando al debate democrático, permita que otros expresen sus ideas. Bueno, le pregunto. Entonces le digo que esto no fueron de audio, doctor Montaña. Le voy a explicar, mire, le voy a explicar el argumento, la prueba de esta afirmación. La prueba de esta afirmación es que no fueron hechos aislados. Esto ocurrió en todo el país, especialmente en las zonas donde había guerrilla y donde se estaba presentando obviamente la confrontación con el Estado colombiano. Allí hubo alianzas del ejército, de la fuerza pública con el paramilitarismo. Eso se denunció desde el primer momento. Doctor Montaña. Inclusive le quiero recordar algo en relación con el tema de los consejos comunitarios. Recuerde que en un consejo comunitario, el alcalde del Roble, Tito Díaz, precisamente anunció y le pidió al expresidente Álvaro Uribe que tomara en consideración lo que estaban haciendo los paramilitares. ¿Qué pasó con Eduardo Tito Díaz, que se atrevió a enfrentar al expresidente Álvaro Uribe en ese consejo comunitario? Lo asesinaron. Entonces, el presidente no salió a dar la orden de que lo mataran, pero obviamente los grupos paramilitares que estaban del lado del gobierno de Álvaro Uribe entendieron que aquí había un mensaje claro, que había una persona que estaba incomodando al expresidente Álvaro Uribe y toman esa decisión espantosa. Entonces, repito, aquí está demostrada esa relación de la fuerza pública con el paramilitarismo. ¿Por qué estamos hablando de que fue una política de Estado? Porque el gobierno nacional no hizo nada para desmontar eso. Eso estuvo desmontado hasta el momento en que ya se hizo el proceso de negociación con el paramilitarismo, el proceso de paz del paramilitarismo. Pero cuando se comenzaron a denunciar los horrores que se estaban cometiendo, no hubo ningún tipo de acción por parte del presidente Álvaro Uribe, del expresidente Álvaro Uribe. Como no la hubo tampoco cuando fue gobernador de Antioquia y se comenzó a hablar de las acciones que estaban ejecutando los grupos de las Convivir, que él organizó para enfrentar el paramilitarismo, la guerrilla, que degeneraron en grupos paramilitares, que se sabía que estaban llevando a cabo incursiones armadas en las poblaciones, que estaban asesinando a campesinos que los estaban desplazando, y en varias de esas masacres están los registros y están las pruebas. Se vio el helicóptero de la gobernación del departamento de Antioquia patrullando la zona, y se dice que ese helicóptero ayudó a sacar a los paramilitares de esos territorios. De manera que aquí sí tenemos
¿cómo decir que hay una política de Estado que trajo como consecuencia, una política de Estado de alianza con el paramilitarismo que trajo como consecuencia toda esta serie de crímenes? Ahora, que no está el acta donde el gobierno nacional se compromete a brindarle apoyo, es claro, pero el apoyo estaba dado porque el ejército estaba patrullando con el paramilitarismo, porque ahora los militares están diciendo esto lo hicimos en desarrollo de la política de seguridad democrática, porque pensábamos nosotros, los oficiales del ejército, que era la manera de afianzar esa política de seguridad democrática y de vencer a la guerrilla. Ahora, ese es el capítulo, sí. El asunto está en la responsabilidad de Álvaro Uribe, que yo creo que se equivocan quienes dicen que es una responsabilidad meramente moral o política. Bueno, que hay una responsabilidad esa es una de las tantas opiniones por parte del expresidente Álvaro Uribe. Esa es una de las tantas opiniones que hay alrededor de esto. Me iba a decir algo rápidamente, doctora Amaya. No, yo creo que es difícil debatir o controvertir cuando no nos ajustamos a los hechos. Ahora que me dé la oportunidad, quiero referirme a muchas de las cosas que dice el doctor Montaña, que no corresponden a la realidad y que me parece que es importante que la gente, sobre todo los jóvenes que no vivieron esa época, tengan un debate informado, porque es muy fácil salir a decir que es que la alianza del ejército con los paramilitares la propició el gobierno Uribe, o que finalmente todo esto hubo una inacción por parte del presidente Uribe. Yo invito a los periodistas y ojalá la prensa independiente que haga una investigación a fondo sobre esto para determinar si son ciertas este tipo de afirmaciones o si corresponden más realmente a discurso político. En el centro de esta discusión están las víctimas, una de ellas, Astrid Saravia, una de las familiares víctima de falso positivo, habló de la verdad que están esperando estos años, hablando allí ante magistrados, exigiéndole a estos militares que terminen de contar cómo fue el capítulo que los llevó a asesinar inocentes. Que así como tuvieron la rapidez, la agileza de correr a desinformar y tildarnos a nosotros como los peores seres humanos que pueden haber, asimismo corran a dar esta noticia de que nuestros familiares, que nuestros padres, hijos, hermanos, no eran ningunos guerrilleros. Estamos de regreso esta noche de jueves, ya en la fase final de Zona Franca. Karen, su reflexión final sobre la discusión del día de hoy. María Camila, mi reflexión final y para todos los televidentes, creo que este espacio creo que es una muestra efectivamente de lo difícil que es sentarnos a dialogar sobre los hechos del pasado, ¿no? Y sobre lo que vivimos como ciudadanos por más de 50 años de violencia, ¿sí? Que es difícil, que es mucho más fácil caer en el debate, que es mucho más difícil tener herramientas de escucha, de ponernos en el lugar del otro, de tener una autocrítica frente a lo que mencionamos. Y quizá mi invitación sería a que esto por eso mismo, y que es una de las cosas que nosotros hacemos en Rodemos el Diálogo, es la apertura de más espacios de diálogo con la ciudadanía que nos permitan tramitar lo que pasó. De alguna forma, lo que nosotros nos hemos dado cuenta con las distintas líneas de acción que nosotros tenemos es que tenemos un trauma colectivo, incluso quienes no han vivido de forma directa el conflicto armado, y que necesitamos tramitarlo y que nos va a tomar años realmente poder hacer esto, ¿sí? Sí. Entonces creo que la invitación un poco es a esto y cómo salir un poco de ese monólogo del yo con yo y que nos permita realmente sentarnos con el otro en una conversación genuina en la que podemos realmente pues, ponernos en los zapatos del otro. Doctora Amaya. No se cumplen los presupuestos para hablar de una responsabilidad de mando del expresidente Uribe, y es injusto hacer ese tipo de señalamientos. ¿Por qué? Porque nunca hubo una actuación omisiva por parte de él frente a estos hechos que llegaron a conocimiento del gobierno nacional cuando se estaban presentando. Ahí están los hechos, los remito a ellos, a que se verifique qué hizo el gobierno nacional. El resto es retahíla política para tratar de argumentar una supuesta responsabilidad en este tema. Se habla o nos dice el doctor Montaña de una supuesta relación con los grupos paramilitares. ¿Cuándo surgieron los grupos paramilitares en Colombia? ¿Cuándo fueron las mayorías de estas masacres? Le pregunto al doctor Montaña, ¿por qué no estamos hablando aquí entonces de responsabilidad por cadena de mando del expresidente Gaviria, el expresidente Samper y el expresidente Pastrana? Es un tema político, María Camila. Déjeme decirle, habla del tema del alcalde del Roble.
lo invito, doctor Montaña, a que lea la sentencia de la propia Corte Suprema de Justicia para que mire cómo está esclarecido ese caso y quiénes son los responsables. Nada tuvo que ver el expresidente Uribe. Ahí está como él, en el propio Consejo Comunal, da la instrucción para que la Fiscalía atienda la denuncia del alcalde asesinado. ¿Qué quiero decirle o qué quiero invitar? Debatamos con hechos y no con política. Doctor Montaña. El micrófono lo tiene apagado, doctor Montaña. Pero le decía que yo lo invito a que le diga esto a Juan David Chamorro, que es el hijo de Eduardo Tito Díaz, exalcalde del municipio del Roble, en Sucre, que fue asesinado cuando pidió que el expresidente Álvaro Uribe pues respondiera por todo lo que estaba sucediendo. Recuerden ustedes que Salvatore Mancuso hace poquito afirmó ante la JEP que el expresidente fue el que ordenó quitarle el esquema de seguridad a Tito Díaz, lo cual facilitó que los paramilitares lo asesinaron. Así obraba Álvaro Uribe. ¿Y dónde está Álvaro Uribe obraba, perdónenme, Álvaro Uribe obraba de esa manera. Pero mire, aquí en el fondo del asunto está el problema, no de la memoria, sino de la verdad. Mientras no haya establecimiento de verdad, va a ser muy difícil que pasemos la página del conflicto armado y podamos realmente pensar en un diálogo democrático que nos permita avanzar. La verdad ha sido bombardeada desde el primer momento en que comenzó a construirse. Primero, con la justicia especial que se creó con la ley 915, que fue la primera que se creó para este tema, y ahora con la justicia especial para la paz. Esas son acciones tendientes a evitar que se conozca la verdad. Y cada vez que sale alguien a comenzar a dar elementos de la verdad, el primero que sale a negarla es Álvaro Uribe Vélez, porque su cometido es reescribir la verdad, que haya una nueva narrativa, esa narrativa que usted pretende instalar en este programa, una narrativa en la que nos dice que Álvaro Uribe no tiene culpa de absolutamente de nada, que no es responsable de nada, que no cometió ningún acto omisivo en desarrollo del conflicto armado, que eso es lo que me llevó a preguntarle de qué Álvaro Uribe está hablando usted. Debe ser Álvaro Uribe de algún otro país, de Tanzania, porque el Álvaro Uribe de Colombia sí tiene responsabilidad directa en la comisión de esos crímenes de guerra, porque lo legitimaba, porque distorsionaba la realidad, porque cada vez que salía, óigame bien, salía un defensor de derechos humanos a denunciar los hechos, era asesinado. O salía un periodista y denunciaba el hecho, le hacían un falso positivo y le montaban un falso positivo. O cuando magistrados de los tribunales o de la Corte se atrevían a tomar alguna decisión que afectara a Álvaro Uribe, inmediatamente eran objetos de ataques brutales. Entonces, mientras la verdad, perdóneme, termino con esto, mientras la verdad no sea el centro del debate, esto no va a avanzar. Porque para que haya realmente reparación, para que se pueda construir la memoria histórica, para que haya perdón en nuestro país, lo primero que tenemos que establecer es la verdad. Y el principal enemigo de la verdad, de lo que sucedió en el conflicto armado, es Álvaro Uribe Vélez, por la sencilla razón de que él es un indiciado respecto a los espantosos crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron en este país. Me tengo que despedir. Gracias a los tres panelistas de esta noche, Elmer Montaña, Juan Felipe Amaya y Karen Arteaga, hablando de este capítulo que son los falsos positivos. Esta noche el análisis aquí de responsabilidades políticas, morales, jurídicas y por supuesto de esa famosa línea de mando. Llegamos al final, quede con la programación habitual. A continuación, esta noche aquí en Red Más, placeres siempre los jueves con mi querida Flavia Dos Santos. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana, que descansen.